¿Cómo estamos de sonido? Profe, probando. ¿Cómo estamos de sonido? Ajá. ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Sí, te escucho muy bien. Qué bueno. Excelente, excelente. Bueno, estamos empezando, en realidad, al tiempo que habíamos establecido. Van a ser la 1 aquí, hora de Caracas. Bueno, le decimos a las personas que nos están acompañando en esta primera experiencia de trabajo online, que estamos iniciando esta sesión de charlas, de conferencias, de conversatorios con personas que no viven en Venezuela, la mayoría de ellos, y están haciendo sus estudios. Esta conversación que comenzamos hoy, esperemos que sea de éxito y que pueda conectar con muchísima gente que está en experiencias semejantes como las que está haciendo Yulimar. Así que ese es el espíritu de este inicio que tenemos para hoy, y pronto les iremos dando información de las personas que vamos a ir incorporando. Bueno, esta presentación, por supuesto, este primero live que estamos haciendo en Instagram tiene un propósito general, y el propósito general es conectarnos en red, y los propósitos específicos lo vamos a ver de acuerdo a cada una de las experiencias de vida, los trayectos de las personas con quienes estamos compartiendo. Bueno, seguidamente voy a presentar a Yulimar. Yulimar es una joven antropóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, y en este momento Yulimar está estudiando en la Universidad de la Integración Latinoamericana, UNILA, que funciona en la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil. Foz de Iguazú, en Brasil. Yulimar está desarrollando en este momento su maestría, y esta investigación que nos va a compartir forma parte de ese trabajo que está realizando. El título es Afromodas en el Atlántico Sur, y bueno, nos vamos a enterar de lo que está haciendo. Tenemos una modalidad de trabajo en esta reunión, y es la siguiente. Yo tengo unas preguntas que le voy a ir haciendo a Yulimar, ella va a ir respondiendo, y en esa medida vamos a tratar de tener alguna interacción con ustedes, que nos resulta muy importante poder relacionarnos en función de esto. Pero ustedes saben muy bien que aquí tenemos un problema de tiempo. Entonces, bueno, es necesario que hagamos una organización de esta hora que tenemos con Instagram, y que lo podamos aprovechar al máximo. En todo caso, ustedes saben que tienen la posibilidad de conectarse a través de esta cuenta en Instagram o a través de la cuenta de Yulimar, de manera que allí podemos hacer o podemos continuar conectados en red, que es lo que nos interesa. Bueno, seguidamente yo le voy a hacer, por supuesto, a Yulimar una pregunta de entrada que le va a permitir a ella hablarnos de lo que está haciendo. Yulimar, la pregunta, bueno, de entrada es: ¿de qué va la investigación que tú estás llevando a cabo sobre los afromodas en el Atlántico Sur? Y bueno, que nos comentes cómo surgió esa inquietud. Sí. Bueno, profe, quisiera primero agradecerle la invitación. Me parece maravilloso, digamos, que hoy se comience un espacio como este, porque creo que en Venezuela hace falta los espacios que divulguen un poco lo que vamos haciendo cada uno de nosotros, que ahora con toda esta situación estamos regados por el mundo emprendiendo diversos proyectos que veo positivo, veo con buenos ojos que se aglutinen y se discuten en un espacio como este. Bueno, respecto a mi investigación, voy a comenzar hablando un poquito de cómo surge para luego explicar de qué trata. Este tema, digamos, comenzó a rondar en mi cabeza cerca del año del 2016. Yo soy antropóloga. En 2014 empecé a hacer trabajos de campo en comunidades indígenas en Venezuela, específicamente con las comunidades Guarao, Cariña y los Guayú en Maracaibo, ¿no? Ya aparte, en vivencias personales, me di cuenta en algunos viajes internacionales que realicé que en aeropuertos en diversos países del mundo se comercializaban, no sé si aquí alguno de los que están conectados los conoce, pero son unos bolsos tejidos guayú que tienen por nombre los susú. Estos son
tradicionalmente realizados por los indígenas Wayuu del el estado Zulia y parte de Colombia, ¿ok? En Venezuela. Bueno, esto me llamó mucho la atención porque comencé a cuestionarme sobre todo el fenómeno de la globalización y cómo muchas de las producciones culturales de los pueblos indígenas que había venido estudiando se encontraban en diversas partes del mundo. Ya yo venía de observar un poco las condiciones precarias en las que se encontraban muchas de las comunidades que había tenido la oportunidad de realizar, de visitar a través de mis trabajos de campo, y me llamaba mucho la atención cómo muchas de estas producciones culturales no solo se estaban comercializando muy lejos, sino que también a precios altísimos, y bueno, obviamente las condiciones precarias en las que se producían contrastaban mucho con esto que yo estaba observando. Por parte de los consumidores también observé que muchos realmente no tenían ni siquiera idea de lo que estaban comprando, y eso me sensibilizó, ¿no? Bueno, de ahí comencé un poco a investigar sobre el fenómeno de la moda y a planteármelo como una posibilidad de objeto de estudio. A partir de entonces yo realicé algunas reflexiones en relación con fenómenos relativos a la apropiación cultural, aunque había puesto mayor atención al tema de la apropiación cultural de las producciones culturales indígenas, pero a partir de hace año y medio comencé a interesarme en relación a las producciones culturales que se reivindican como parte de una herencia afrodescendiente en las Américas, ¿no? Con la oportunidad de presentar mi proyecto de maestría en la UNILA, entonces dije, bueno, obviamente Brasil fue el primer país en recibir un mayor contingente de personas esclavas durante el periodo colonial. Por lo tanto, aquí la herencia africana es bastante fuerte. Yo me planteé un poco mantener el mismo fenómeno, pero virar un poco la población de estudio, aunque el fenómeno fundamentalmente sigue siendo el mismo. ¿Qué he observado aquí? Bueno, varias cosas que me han impresionado y yo creo que han resultado de esta experiencia en Brasil, ¿no? La primera de ellas es que realmente la moda para mí es una excusa para estudiar otros fenómenos, digamos, más complejos y más grandes, ¿no? Relacionados con el colonialismo, el racismo, el clasismo y lo que tiene que ver con la distribución y los estereotipos en relación a los roles de género en Brasil y en América Latina. Me parece que, digamos, los problemas que he encontrado aquí son comunes al resto de los países latinoamericanos, ¿no? Bueno, ¿qué he observado? Por ejemplo, el apelativo de afro, que antecede a la palabra afromoda, me parece que en Brasil está absolutamente ligado a la cuestión o la experiencialidad en relación a lo racial, ¿ok? Brasil tiene una particularidad, me parece que marca una diferencia sustancial en relación con mi experiencia en Venezuela, y es que en Brasil las luchas de los activistas y los movimientos sociales que se reivindican como afrodescendientes o que, digamos, denuncian un poco las vivencias en relación al racismo en el país, tienen mucha fuerza y han tenido expresión en los relatos y los discursos historiográficos que se han generado tanto en la academia universitaria, por un lado, como también han tenido algunas conquistas o expresiones en la educación media y en la educación básica. Por ejemplo, en el 2001, aquí se promulgó una ley que, digamos, plantea como obligatoria la enseñanza de África y la cultura afrobrasileña para los niños, niñas y adolescentes en etapa de formación básica y media. Cuestión que pensamos, por ejemplo, en el caso venezolano, yo creo que no estamos ni de cerca de pensar algo, digamos, con la misma fuerza con la que se hace aquí. Y yo creo que eso, de alguna u otra forma, ha sensibilizado a la sociedad civil de la importancia de visibilizar estos problemas, ¿no? Y de cómo se experiencian en un país que esto es claramente parte de la discusión del día a día, ¿no? Y el segundo punto, que también me ha llevado a estas reflexiones sobre la moda afrobrasileña en el último año que tengo aquí en Brasil, es en relación a un problema que ya no es historiográfico, sino histórico, y tiene que ver específicamente con las experiencias concretas de las personas en relación al racismo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hablo tanto del racismo? Porque parte del reivindicarse afro, y esto es como una interpretación que he venido, digamos, desarrollando después de mi experiencia de campo con los afrocreadores de moda, es que el apelativo afro, es decir, nos reivindicamos como parte de una herencia
africana en las Américas deviene en principio de una experiencia en relación a la categoría de la raza, ¿sí? Es decir, primero nos entendemos, experimentamos en función de cómo nos entendemos negros y luego intentamos reconstruir toda una memoria, toda una herencia histórica que nos reivindica entonces como una herencia viva de esa tradición africana en el periodo colonial, ¿no? Y todo eso tiene una expresión en la moda, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que están haciendo estas personas? Están proponiendo una propuesta alternativa a los discursos eurocéntricos de la moda, diciendo nosotros existimos, nosotros nos identificamos así, y bueno, eso tiene connotaciones políticas importantes. Excelente. Bueno, es un trabajo que obviamente tiene que ver con un fenómeno cultural muy complejo. Ahora, sí, un poco para seguir, Yulimar, en esta secuencia, la moda es un discurso que requiere desarmarse, ¿no? Para poder comprenderlo lo mejor posible. Entonces, alrededor de ese discurso gravitan una cantidad de funcionamientos dentro de lo que es lo nacional, que son representaciones de esa complejidad que representa esa sociedad. Ahora, si el fenómeno se ve efectivamente como desde el punto de vista cultural, en un país como es Brasil, tan vasto y tan multicultural, ¿qué es lo que tú ves en ese Brasil? ¿Qué es Brasil para ti en este instante? Que obviamente es lo que te ha llevado a inspirarte en este tipo de reflexiones antropológicas, vinculadas a la historia, sí, porque están muy vinculadas a la historia. Sí, absolutamente, ¿no? Bueno, como ya creo que lo había comentado, para mí la moda, más que un fenómeno, es una plataforma a partir de la cual observar otro tipo de fenómenos, ¿no? Y claro, como esa plataforma, yo parto de la idea de que, ¿qué pasa? Generalmente la historiografía tradicional, y no solo la historiografía, sino también la teoría social contemporánea, ha presentado el fenómeno de la moda como un fenómeno efímero, con poco contenido, muy propio de esa modernidad líquida, ¿no? De la que hablaba Bauman. Bauman. Yo estoy planteando aquí algo diferente, y es con la intención de politizar el asunto de las identidades a partir del fenómeno de la moda, ¿no? ¿Cómo podemos pensar Brasil a partir de las alternativas que se ofrecen y que podemos observar en la contemporaneidad en relación a todo ese mundo de la moda, ¿no? Bien. Como pudiese pasar con cualquier otro fenómeno, yo diría que coexisten distintos Brasiles, distintas visiones de Brasil, distintas propuestas de moda, ¿no? Entonces yo hablaría de un Brasil poliédrico, bastante complejo, ¿no? Pero una realidad poliédrica que hay que tener en cuenta que no es solo porque tengan muchas caras diferentes, sino que estas caras están en sí mismas o entre sí en relaciones desiguales. Y yo creo que eso es bastante importante de resaltar, inclusive cuando pensamos en fenómenos como la moda, ¿no? ¿Qué he notado yo? Por ejemplo, cuando uno se pone a leer historiografía tradicional sobre historia de la moda en Brasil, te das cuenta que las grandes marcas que se han convertido en símbolos de la nación brasileña, o así como también en símbolos de Occidente, se divulgaron o fueron posibles, fue posible su hegemonía a partir de, digamos, cierto control mayoritario de los medios técnicos que hacían posible esto, ¿no? Y esto se ha expresado en la historiografía. Por ejemplo, yo tengo aquí un libro que es clásico en historia de la moda, que es El Imperio de Algodón, una historia global que fue escrito por Sven Becker. Así es. Él allí plantea una especie de epopeya del capitalismo en la que el imperio de algodón, el algodón es la base de la moda, del fenómeno de la moda, claro, fue posible a partir de la acción histórica de los comerciantes de Manchester, que hicieron posible, digamos, traer la materia prima del algodón desde muchos sitios del mundo y espaliarla a partir de productos manufacturados, ¿no? Así como el libro de Sven Becker, que toca específicamente el asunto de la moda, podemos mencionar también otras obras clásicas. Por ejemplo, el libro de Una historia global
el del mundo conectado, una historia global del siglo XIX, que fue escrito por Stenhammer. Él tiene más o menos la misma tesis historiográfica que Becker, donde plantea que el ingenio es prácticamente una cualidad del noratlántico, ¿sí? Quienes crearon los grandes ferrocarriles, quienes crearon el bombillo, quienes crearon la operación que explica la gravedad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué estoy tratando de proponer aquí? Algo diferente, y es decir, los diseñadores de moda afro-brasileños son sujetos creativos en la historia. Y la creatividad no es solamente tecnológica, que me ha demostrado un poco la experiencia contemporánea, que herramientas como el Internet, que no eran, digamos, un comodín a tener en cuenta en los años 80, pero sí en el presente, han ofrecido la posibilidad de democratizar, ¿sí?, la cantidad y la cualidad de los contenidos que se difunden en la red. Entonces, si por ejemplo hoy en Brasil podemos hablar de afromodas, también tiene que ver por un asunto de democratización tecnológica. Claro. Nuestros afrocreadores tienen redes sociales y crean contenidos y tienen la posibilidad técnica de divulgar. Obviamente no con esto estoy diciendo que se resolvieron todas las desigualdades. Siguen existiendo grandes desigualdades y uno lo observa en lo cotidiano. Pero un poco, bueno, el Internet ha abierto brechas que permiten un poco visibilizar más estas experiencias. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Ya lo creo. Y así como mencionas el algodón, bueno, con toda seguridad también el añil, porque es el tinte que se utilizaba se sigue utilizando en algunos contextos muy artesanales para teñir la ropa, ¿no? Es decir, que hay un complejo allí de producción interesante. Sí, de hecho, profe, que también tuvo mucho énfasis en esta construcción de la historia nacional, del mito de la historia nacional brasileña, porque el Pernambuco, ¿sí? Que era precisamente en la modernidad temprana un tinte que permitía a los fabricantes europeos teñir las ropas, tiene que ver mucho con el mundo de la moda. Esa idea del Brasil como una forma de enunciar el palo de Brasil, que era precisamente parte de estos colorantes, también marcó un poco esa construcción nacionalista de sede de Brasil a partir de nada más y nada menos que un colorante que se exportaba para cubrir las demandas europeas de grandes ropas, ¿no? Son como esas anécdotas que permiten pensar en eso. Aunque lo que yo estoy proponiendo es algo diferente, pues yo me quiero salir de los marcos nacionales. ¿En qué sentido? Me parece que la experiencia transversal a fenómenos como el racismo, el clasismo, los roles de género que experimentan los diseñadores de moda negro en Brasil pueden ser comunes, por ejemplo, a las experiencias que experimenten los diseñadores de moda negros en Cartagena, que también fue un importante puerto atlántico que recibió grandes contingentes de esclavitud y donde en el presente permanece una importante herencia africana, o en el Caribe negro, etc. Es decir, digamos que por eso la categoría atlántica cobra sentido un poco para pensar la moda desde esta perspectiva. Claro, y también el concepto global, porque hablar de universo atlántico, estamos hablando pues de una zona que está conectada a través de un mar, que es el mar Atlántico, que es esa parte norte y esa parte sur. Pero si hablamos de lo global, estamos hablando, por ejemplo, del universo del mar Caribe, estamos hablando del Golfo de México, es decir, estamos hablando solamente en el mundo occidental de un universo infinito que está relacionado con todo esto que tú nos vienes mencionando. Mira, Yulimar, bueno, los sujetos de tu estudio son los diseñadores de moda afrobrasileños que pertenecen a un colectivo, ¿no? Al colectivo Afrocreadores de Río de Janeiro. Ahora, de ellos tú vas a estudiar el trayecto, sus posicionamientos de las marcas que han ido creando, las historias, las agencias particulares. Entonces, yo te quiero preguntar para yo aprender de ti y para quienes nos están siguiendo también puedan aprender cómo trabaja un antropólogo, ¿no? Cuando se remite a este tipo de comunidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser tu método de trabajo con ellos? ¿Cómo vas a organizar tu estudio? ¿Cómo es sobre esa comunidad? Y bueno, como te dije al principio, ¿cómo trabaja un antropólogo? Esa es mi pregunta principal. Sí. Bueno, yo aquí quisiera rescatar mis orígenes. Yo estoy transmitiendo desde Río de Janeiro, pero digamos que todavía tengo muy presente mi formación con los autores venezolanos.
Y yo diría, o rescataría en esencia lo que decía Miguel Acosta Sáenz, que por definición un antropólogo tiene un espíritu combativo. yo, Entonces, bueno, eso obviamente tiene una expresión epistemológica, pero también metodológica, ¿no? En cuanto a cómo organizar la información, cómo trabajar con ellos, a quienes les dan voces, cómo te aproximas, ¿no? a ese objeto de estudio. Y bueno, como toda antropóloga, lo primero que diría es que para yo organizar mi información estoy planteando un esquema al revés al que han planteado tradicionalmente la mayoría de las ciencias sociales, que es pensar el mundo desde arriba hacia abajo, desde las grandes estructuras hacia el sujeto, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que eso es un poco reduccionista, por no decir mucho. Me parece que le resta posibilidad de agencia. Es decir, si yo pienso así, entonces estaría pensando que de forma predestinada, entonces la alteridad está destinada a ser saqueada o apropiada culturalmente y no tiene forma de hacerse campo hacia fuerzas tan grandes como el mercado o, digamos, todo el aparataje cultural occidental. Y me parece que esa es una lectura un poco trágica y además que no da cuenta de lo que realmente están haciendo las personas en la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo en estos diseñadores afrobrasileños? Ok, partamos a la premisa de que la moda, como si bien corresponde a un sistema económico, es un sistema desigual, pero también a partir de agencias particulares puedes abrirte campo para expresar o dar a entender tus propios contenidos culturales, ¿no? Esa, digamos, es la premisa de la que yo parto. Por lo tanto, yo estoy planteando organizar mi texto, bueno, todavía no está listo, pero lo que espero sea... Está en camino. Lo que espero sea mi tesis de maestría desde abajo hacia arriba. Es decir, pensar todas las estructuras a partir del hilo conductor que va a estar entretejido por las experiencias propias de los afrocreadores que estoy utilizando como sujetos de estudio. Okay. En esto, obviamente, tiene unas implicaciones metodológicas, que es que yo me estoy aproximando a ellos a partir del trabajo de campo, que es lo que hacemos los antropólogos al fin y al cabo. Entrevistas, visitas a las tiendas, colaboraciones, conversaciones informales. Mi intención es generar un acervo de entrevistas que permita no solo, digamos, tomar información para mi propio estudio, sino también convertirse en una fuente de información para futuros investigadores. Porque, ¿qué pasa? Muchas de estas actividades quedan al margen de digamos, las fuentes que el historiador tradicionalmente va a visitar, los grandes jornales de moda, las grandes plataformas, ¿sí me explico? Es decir, el tratar de generar un tipo de fuente que me permita observar de abajo hacia arriba y sobre todo contar la historia grande, esa historia estructural a partir de las experiencias concretas de los afrocreadores. Entonces, claro, mi plan es como revertir un poquito ese juego de escala. Claro, ahora todos tenemos un antropólogo por dentro, ¿no? Es decir, caminar por las calles de Ipanema, por ejemplo, o Río de Janeiro, y poder ver todo eso es una manera de tratar de comprender cómo se dan esos espacios, esas dinámicas y esas relaciones. Yo creo en eso, ¿no? Y realmente me parece que hacia allá debemos ir, porque todos somos un poco antropólogos, un poco historiadores, un poco sociólogos, un poco filósofos. Es decir, somos unos observadores del mundo. Y creo que lo más importante es no ser ajeno a eso que estamos observando y que es la gente, que es lo que tú trabajas esencialmente, y los historiadores también, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Mirar la gente. Yulimar, hace un año, esta es una pregunta así como las mil preguntas y los miedos a responderlas, pero bueno, no, es un conversatorio y queremos esta cercanía, ¿no? Hace un año tú hiciste el capítulo de una tesis que por razones de tu viaje a Brasil no pudiste concluir. Tú estabas haciendo una tesis sobre la población en Nirgua, en Yaracuy, y cómo era esa población, cómo interactuaba en función del cacao, ¿no? Que era lo que tú estudiabas, que era para el siglo XVIII el producto más importante. En realidad necesitamos una historia del cacao, porque así como tú hablas de la moda, también el cacao en su momento representó toda una conexión de vivencias y de gente. Entonces, en ese trabajo que tú hiciste, ¿cómo fue? Es decir, ¿cómo llega ahora Yulimar
de hablar de la moda con esta estructura que la tienes muy bien montada, ¿cómo llegas a hablar ahora de la moda y cómo sitúas tú eso que hiciste con el cacao? Que me parece que tenía la misma intención, ¿no? Tú querías visualizar o visibilizar esa sociedad en Nirgua con unos parámetros más o menos parecidos, ¿no? Lo que quiero es hablar de tu versatilidad, pues. Es decir, cómo un antropólogo puede mirar a una sociedad con unos documentos de Family Search, que fue donde tú trabajaste, y tomar de allí información con, datos de matrimonio, bautismos, defunciones, que son actas, que son trayectos vitales, y ahora trabajas con la gente. Entonces, yo quiero que me hables pues de esa versatilidad que me parece maravillosa en un trabajo de investigación y de un investigador, claro. Sí. Bueno, profe, me hizo recordar las tardes largas que pasamos en los cafetines de allá de la UCAP conversando sobre el tema. Así es. Sí, ay, me vino la nostalgia. Bueno, yo citaría aquí una frase de Clifford Geertz que dice que los antropólogos no estudian lugares, sino estudian en lugares. Ajá. Y yo diría que fundamentalmente, y está muy bien que haya preguntado por ese trabajo, porque es fundamentalmente la misma inquietud, solo que mudamos un poco de tiempo y obviamente de espacio, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si usted recuerda que yo le decía que a mí me inquietaba mucho que la historia en ese momento de Nirgua y sus zonas aledañas, es decir, de la región yaracuyana, que la habíamos identificado como una especie de área cultural, quedara como reducida en esta historia nacional a partir de estereotipos muy concretos. Yo pongo aquí el caso de la reyerta del Negro Miguel, ¿ok? Y así otras que, digamos, representaron a la región de Yaracuy a partir del estereotipo de la violencia, y además una violencia estigmatizada, ¿no? Partiendo de paradigmas raciales, ¿no? Así es. Es decir, negro es igual a violencia, sí. Al menos en esa visión de la historia nacional venezolana. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? En Brasil acontece más o menos lo mismo. Yo, a propósito de la conversación de hoy, extraje un dato bastante interesante que leí hace unos 3 días, que fue publicado en el 13º Anuario de la Violencia, que es publicado aquí en Brasil, son cifras y estadísticas oficiales, y allí decían que el 75.4% de las víctimas de policías eran personas negras aquí en Brasil. Y eso me pareció importantísimo resaltarlo aquí, porque me volví a llevar otra vez en el tiempo a esa conexión en los imaginarios de, como les digo, estereotipos raciales asociados a la negritud y fenómenos como la violencia, ¿no? No hay que decir o criminalizar este tipo de estudios, solo hacer algunas precisiones que son importantes en el momento de no hacerlas ontológicas, es decir, no son naturales. Vienen de una interpretación historiográfica, y esta interpretación historiográfica muchas veces moldea lo que pasa en la realidad. ¿Qué es lo que planteo aquí? Por ejemplo, el estereotipo del negro violento justificó de alguna forma la violencia hacia el negro en la época moderna, en el periodo colonial. Y yo creo que la sigue justificando hoy en el tiempo presente, en el mundo contemporáneo. Claro, ya no de la misma forma, pero sí, por ejemplo, en esas estadísticas que nosotros recapitulamos aquí en relación a la violencia policial, ¿sí? Porque entonces, si tú construyes y bombardeas una sociedad con el mensaje de que negro es igual a violencia, obviamente los resultados de esas estadísticas cobran sentido, ¿no? ¿Qué planteo yo? Y en el fondo es como una visión bastante política. Tenemos que generar una alternativa discursiva que permita pensar a la población afrodescendiente y a la negritud como agentes creativos, es decir, sacarlos del discurso de la violencia. Esa era fundamentalmente mi inquietud con la investigación que estábamos realizando allá en Venezuela en el siglo XVIII, y sigue siendo mi inquietud al pensar a los afrocreadores de moda en Río de Janeiro en el siglo XXI. ¿Sí? Bueno, decía Albert Einstein que era más fácil desarmar un átomo que un prejuicio, y yo creo que sobre eso estamos nosotros muy montados. Este mundo de las redes es bueno y también
es muy cruel, porque nos tiene que hacer, nos pone más atentos al tipo de información que estamos recibiendo. Por ejemplo, ahorita está corriendo mucho por las redes lo que pasó el día de ayer con un joven en una ciudad en Estados Unidos, y también todos los discursos que hay a través de eso, ¿no? Es decir, cómo la violencia está vinculada con una tipología social de procedencia, y eso está como exteriorizado. Y es un estigma que forma parte de ciertos imaginarios nacionales. En Estados Unidos sabemos que es así, muy complejo, pero también sabemos que en Brasil es muy complejo, y en Venezuela también es complejo. Lo que pasa es que en Venezuela me parece que son discursos que están un poco más escondidos, más disfrazados. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Pero es muy, bueno, es un tema que requiere muchísimo más atención, análisis, y sobre todo la vista que nos dan los medios y lo que nos da la red. Yurimar, cuando tú saliste de Venezuela, tú te llevaste contigo un equipaje simbólico. A mí me encanta esta frase cuando hablamos de lo simbólico, porque es eso que no se toca, pero que es muy pesado en nuestra vida, que nos determina como lo que nosotros somos. Tú trabajaste en el Instituto de Patrimonio Cultural, que se llama esa instancia, que es aquí en Venezuela. Tú hiciste trabajo de campo en La Guajira. Hiciste tu escolaridad completa en la UCAP, y bueno, estamos esperando tu tesis, que estoy segura que la vas a terminar. Y tuviste una actividad como antropóloga, pues aquí en este país. Ahora, yo te pregunto, y esta pregunta me gustaría hacerla a la cantidad de jóvenes que como tú están buscando sus espacios, sus metas, y viviendo una experiencia, ¿no?, de la emigración con cierto éxito, porque en el caso tuyo hay un éxito que te implica el estudio. Hay muchos jóvenes como ustedes que han tenido que irse, pero van a hacer otras cosas, no necesariamente lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, sobre ese contexto, yo te quiero preguntar, ¿cómo se adaptó esa maleta simbólica que tú llevaste de Venezuela a tu experiencia de trabajo que estás llevando a cabo ahora? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, antes de contestar la pregunta concretamente, yo voy a reivindicar que al menos en Foz de Iguazú me he encontrado muchos más venezolanos estudiando de los que a priori pensé que me iba a topar. Claro, la universidad en la que yo estoy haciendo la maestría es una universidad que tiene una vocación latinoamericana. Ella estimula un poco el ingreso de, aquí le llaman discentes, estudiantes en áreas de pregrado y de posgrado de diversos países de América Latina. Hay mucho apoyo para eso, y bueno, particularmente me alegró muchísimo encontrarme muchos chicos venezolanos que estaban haciendo en diversas áreas sus estudios aquí en Brasil, pero en Foz de Iguazú particularmente la UNIL ha acogido bastante bien a la población de estudiantes venezolanos, y yo creo que voy a aprovechar el espacio para aplaudir iniciativas como esa. Excelente, excelente. Sí, de verdad que sí. Con lo de la maleta, es una maleta compleja, una maleta que vino llena y que he tenido que ir haciéndole espacio a las muchas cosas que en tan poco tiempo Brasil ha puesto para mí en términos de formación teórica y en términos de experiencias personales, ¿no? Yo diría o calificaría esto de proceso de dialéctico mismo, porque constantemente estoy poniendo en tela de juicio, pues vamos a decirlo de alguna u otra forma, las cosas que yo pensé que eran naturales a América Latina. Yo voy a admitirlo, yo tenía un sesgo, y era que pensaba que la experiencia venezolana era como un reflejo de toda la experiencia latinoamericana, y aquí en Brasil me he dado cuenta que hay muchos contrastes, ¿no? Uh-huh. Y voy a volver otra vez al tema del racismo. De verdad, es inevitable no caer en el mismo problema. Aquí es bastante fuerte el combate de la sociedad civil y de los sectores académicos al racismo. Es digamos, algo que se observa en el día a día, algo que está en lo cotidiano. Y yo recuerdo, incluso estando habiendo sido formada en una escuela de antropología de una universidad pública, digamos que tiene ciertas connotaciones, llegué a escuchar muchas veces ese típico eslogan de, bueno, en Venezuela no existe racismo, o eso es un problema de los Estados Unidos, o
en fin, muchos apelativos que intentaban hacernos pensar que nuestro pensamiento era tan estructuralmente democrático que el racismo no tenía cabida, ¿no? En nuestras psiques. Unos ciudadanos perfectos, más o menos. Prácticamente. Pero luego te das cuenta que yo buscando, porque está ahí, Brasil tiene muchas estadísticas oficiales respecto a esto, y es porque la categoría raza está presente en cualquier, digamos, operativo o proyecto gubernamental para, digamos, tener alguna información sobre la sociedad. Por un lado, obviamente esto es un mecanismo de control, pero por otro también permite a gente que investiga estos temas un poco tener un panorama concreto respecto a cómo se expresan específicamente y concretamente en la realidad estas formas de exclusión. Claro. Y esto es independiente, esto es independiente de las posturas políticas, ¿no? que tengan los entes gubernamentales, ¿no? Sí, sí, claro. Inclusive, por ejemplo, contrastando el caso Brasil y Venezuela. Venezuela apenas el censo pasado fue que incorporó una, digamos, una categorización, una pregunta, un ítem en los datos censales para quienes se reconocían como colocaban dos categorías, ¿no? La de negros y las de afrodescendientes. También unas variantes como moreno, etc. Bueno, aquí en Brasil es muy diferente el tema. Ya hay incluso algunos registros respecto a temáticas alrededor del trabajo recogidos por instituciones públicas que incluso en el siglo XIX ya tienen o toman la categoría racial como un instrumento. Obviamente, como les digo, hay que verle las bondades y las desventajas a esto, ¿no? Porque por un lado es un mecanismo de control, hay que decirlo, pero por otro lado también te permite tener un panorama respecto al fenómeno de la exclusión, y creo que eso, particularmente en el caso venezolano, es, si no inexistente, al menos muy, muy poco. Es decir, todos hablamos un poco por la experiencia que hemos tenido, pero cuando intentas sacar algunas cifras oficiales te encuentras con muchas dificultades, ¿no? Al momento de hacerlo. Por ejemplo, como la estadística que les hablé hace un rato sobre el número de muertes por causas policiales. Entonces, si tú intentas preguntar en Venezuela, ¿realmente esos registros incorporan la categoría raza? ¿Realmente nos estamos preocupando por cuántas personas negras mueren en relación a las personas blancas? Yo diría que no, porque a priori no tenemos esto concebido como un problema. Y aquí es donde yo creo que la teoría o la hipótesis, el mito del mestizaje nos ha hecho mucho daño. Porque en principio, si algo tiene claro gran parte de la sociedad civil en Brasil, es que de verdad el racismo es un problema. Hay que aceptarlo. Yo creo que en este juego dialéctico, yo intento un poco equilibrar estas experiencias tanto en Brasil como en Venezuela, e intentar pensar que en algún momento espero la vida de muchas vueltas y me permita hacer algo que en el futuro tenga o contribuya a visibilizar un poco más los problemas asociados al racismo que existen en nuestro país, porque sí existen. Claro, y el hecho que sea en Brasil un problema implica que hay políticas públicas para afrontar el problema, es decir, una posibilidad de solucionarlo. En el caso de Venezuela es diferente, porque conversábamos en estos días que, por ejemplo, en el último censo de Venezuela que se realizó, por primera vez se incorporaba una pregunta que te permitía ver cuál era tu adscripción en términos de cómo tú te definías en tu identidad. ¿Cómo es posible que un censo nacional por primera vez tenga esa pregunta? Eso es lo que a uno le sorprende, ¿no? Que no funciona muy bien. 2011, año 2011. Yo creo que en términos históricos, hacer este panorama en relación a otros países nos debería tener que poner a pensar, ¿no? ¿Por qué en 2011? ¿Por qué es 2011? ¿Sí me explico? Claro. Sí. En el caso venezolano es entrar en algunos temas complejos, ¿no? Respecto a las motivaciones que llevaron a que fuera específicamente en este censo cuando se recopila este tipo de información. Así es. Pero aún así, quería cerrar esta pregunta con una reflexión que a lo mejor va a sonar odiosa
para algunas personas. Y es que estas son reivindicaciones que más allá de los problemas los muchos problemas que está afrontando nuestro país en estos momentos no pueden quedar de lado y no pueden ser satanizadas como algo de un partido. Me parece que tiene que ponerse esto por delante como problemas sociales que van más allá de los partidos políticos, aunque no por eso dejan de ser políticas. ¿Sí? Una cosa es el tema de la adscripción y la identificación con cierto partido, y otra es politizarlas. Tienen que estar politizadas, solo que no, digamos, estigmatizadas con la gestión o no de un partido político. Claro. Y yo creo que en eso Brasil tiene mucho que enseñar. Qué bueno. Y ese es un gigante que nosotros no hemos visto mucho realmente. Le hemos dado la espalda. Sí. Igual sucede, por ejemplo, a nuestra relación con Colombia. Colombia es un país que en las últimas décadas, en los últimos 20 años, 25 años, ha tenido un avance en términos de las conexiones de esas políticas públicas un poco más exitoso que el caso de Venezuela. Es decir, son espacios que están allí, que son gigantes y que nosotros no hemos visto mucho. Es justamente el momento actual de la inmigración el que ha visibilizado a estos espacios, ¿no? De repente vemos a cantidad de gente en Brasil o vemos a cantidad de gente en Colombia y vemos cantidad de colombianos que vivían en Venezuela que han retornado a sus raíces, a su familia, que sacaron del baúl el pasaporte, ¿no? Es decir, son cuestiones que tienen que ver con estas movilidades y movilizaciones que se están dando. Yulimar, yo tengo una última pregunta y bueno, si el tiempo nos da, excelente, porque nos podemos expandir un poquito más, ¿no? Esta pregunta, pues, tú lo has venido anunciando, pero me interesa mucho porque, bueno, una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. Es decir, la política, de acuerdo a los filósofos, es la capacidad que tenemos de generar negociaciones, es decir, vínculos, por allí va. En cambio, la politiquería, pues, es otra cosa que nos acompaña mucho, sobre todo, bueno, en todas partes, es un modo de vida. Ahora, esta pregunta última que te tengo es más bien una provocación, ¿no? A una joven que está haciendo esto. ¿Hablamos de afromoda o hablamos de afrodescendientes? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Si tenemos tiempo para hacer esta reflexión, porque es una reflexión que remite justamente a cómo se vive el tema de la identidad en distintas regiones. En el caso de Brasil, por lo que tú nos has comentado, hay una puesta en práctica de un funcionamiento que algunos entes están interesados en resolver y sobre todo las poblaciones mismas, que son los colectivos de los cuales tú nos estás hablando. Pero yo me pregunto aquí en Venezuela o en otros lugares, ¿hay una propuesta que nos lleve a eso o es una politiquería lo que hay detrás? Es decir, creo que la pregunta amerita pues una reflexión para ver en qué lugar estamos y hacia dónde iríamos. Sí. Sí, bueno, voy a partir por la última pregunta que hizo. Y es que tenemos que pensar en dos dimensiones. Uh-huh. Generalmente se nos hace más cómodo pensar desde la dimensión superficial, que es precisamente pensar que la realidad es lo que se representa en las arenas políticas de la politiquería, valga la redundancia. ¿En qué sentido? Lo que vemos en los medios, aquello que se ha representado en los grandes discursos. Muchas veces tomamos por cierto y pensamos que esto describe al 100% el total de la realidad. Pero por debajo van pasando muchas otras cosas que quizás no son visibles en esta etapa, pero no por eso es que no tengan existencia. Claro que existen, ¿no? Por ejemplo, aquí en Brasil yo veo que está muy en la palestra pública este tipo de discusión. En Venezuela no tanto, porque en los últimos años, yo voy a hablar de mi experiencia en los últimos años, porque obviamente tengo 27 años y no voy a hablar por lo que no conocí, sino por lo que conocí. El discurso de los conflictos sociales estuvo muy centrado en la categoría de la lucha de clase, ¿no? Uh-huh. Y pensar un poco, bueno, digamos, todos los grandes problemas sociales que describen a la sociedad venezolana en el presente a partir de la categoría de la lucha de clase. Cuando yo llegué aquí, empecé como a cuestionarme esto, entendiendo de que muchas veces esta interpretación sobre la lucha de clases encubre, es decir, deja más abajo de esta capa superficial otro aparataje que está montado sobre desigualdades, sí, sobre conflictos, pero no necesariamente de clases. Es decir, muchas veces estas luchas que se entienden como de clase están montadas sobre aparataje racial.
de clasificación racial, de segregaciones raciales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que en el caso venezolano, el hecho de que no esté tan en la palestra pública este tipo de discusiones no significa que no existan. El hecho de que yo diga, por ejemplo, que aquí en Brasil están más visibilizadas los movimientos sociales y las acciones colectivas que luchan en contra de fenómenos como el racismo y que en Venezuela no tanto, no significa que no exista un sentimiento, que no existan identidades que se reivindiquen como tal y que más o menos planteen proyectos políticos similares a pesar de que no tengan necesariamente la misma proyección en esta parte visible, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso porque se me puede interpretar mal al yo decir esto y decir que de repente en Venezuela no existe. No estoy diciendo que no existe, solo que no tiene la visibilidad que nosotros quisiésemos que tuvieran este tipo de problemas, ¿no? Claro. Ahora, con respecto a las diferencias de los apelativos, afromodas o afrodescendientes. Afrodescendientes, ajá. Bueno, estos son debates no resueltos todavía del todo, ¿no? Y tampoco pretendo, digamos, resolverlo del todo, ¿no? Cuando yo hablo de afromodas, hablo de un tipo de manifestación o expresión cultural que se ha politizado en relación al mundo de la moda, pero que en el fondo es un reflejo de ciertas identidades, ¿no? Y ahí caemos entonces en la categoría de afrodescendientes. Aquí en Brasil hay varios debates. Hay personas que prefieren hablar de negritud y la afrodescendencia como, digamos, una forma de explicar culturalmente qué está detrás culturalmente de las propias experiencias raciales, ¿no? Pero eso es una forma de politizar el problema. ¿Qué pasa? Hay, digamos, algunas posturas que plantean que partir de la afrodescendencia deja de lado, o a lo mejor no de lado, pero sí como que coloca en segundo plano los problemas asociados a las categorías raciales, ¿no? Entonces, en el fondo lo que hay es, me parece a mí, es mi opinión, una decisión que tomar en términos epistemológicos de cuál es, digamos, el fin con el que utilizas estas categorías, ¿no? Una plantea una politización más pura y dura en contra el racismo, por ejemplo, el asumirte negro y luego a partir de esa experiencia de ser negro en la contemporaneidad, revisitar la idea de la herencia cultural que explica que tienes una formación sociohistórica concreta, ¿no? Y la otra es digamos, tomar una postura que para esta primera lectura podría sonar un poco más naturalista, un poco más ingenua, pero bueno, son alternativas teóricas que van a depender de, digamos, los fines políticos con los que quieras reivindicar el uso de una u otra. Claro, y que tiene que ver cómo te asumes, es decir, cómo te ves tú, cuál es el rol que sientes que tú tienes dentro de una comunidad, de un conglomerado, de una sociedad, de una familia. Creo que tiene que ver esencialmente con eso, ¿no? Cómo nos asumimos nosotros, cómo reconocemos nuestra propia identidad sin tener que estar disfrazándonos con otras que nos las han endilgado o nos las han puesto sin que nosotros la hayamos asimilado. Bueno, Yulimar, me ha parecido estupenda esta conversación que hemos tenido. Yo espero que podamos seguir conversando en otra oportunidad, y las personas que nos han seguido, les queremos reiterar que esta experiencia que estamos comenzando hoy con Yulimar la vamos a ir replicando. La idea es conversar con esos jóvenes o con esos investigadores o con esas personas que están en distintas partes del mundo haciendo un trabajo, haciendo una investigación, y que, bueno, por distintas razones en el tiempo que estamos viviendo, tuvieron que partir con su maleta simbólica, ¿no? Esa es un poco la idea que tenemos y esperamos irla complejizando. En función, lo que nos interesa es estar conectados en red, que es el nombre que le hemos puesto a este espacio. También estamos en la idea de colgarlo, como habíamos acordado, en esta página, en este Instagram, de manera que los que no pudieron por distintas razones no seguirlo, allí lo podrían tener. Esperemos pues que con el tiempo vayamos mejorando y que esto se pueda convertir en un espacio de diálogo para hablar
de esas experiencias, pero también implica hablar de historia, reflexionar y poner alguna atención en ciertos problemas que a veces no tocamos porque nos parecen muy complejos, pero que son debatibles, movibles y que todos, sin darnos cuenta, estamos con ellos en la cotidianidad. Es decir, la vida forma parte de esa problemática. Bueno, creo que estamos ya en el tiempo. Me ha parecido excelente los contactos a través de